La principal diferencia entre esta guía y la guía anterior es que en la guía anterior todos los movimientos eran unidimensionales. ¿Qué implica esto? Que todos los movimientos eran paralelos a nuestro sistema de referencia, o a la componente X o a la componente Y. Teníamos además una serie de fórmulas que nos servían tanto para movimientos acelerados como para movimientos con velocidad constante, donde la aceleración era igual a 0. En esta segunda guía se va a trabajar con las mismas ecuaciones, con las mismas fórmulas y el mismo sistema de referencia que veníamos trabajando antes, pero con la única diferencia de que el movimiento de los objetos va a ser en un plano. Va a estar distribuido en los dos ejes de referencia, como puede ser, por ejemplo, una posición X y una posición Y, un tiro oblicuo. Cuando tenemos este tipo de problemas, nosotros no tenemos ninguna fórmula que nos abarque un movimiento en diagonal respecto a nuestro sistema de referencia. Entonces lo que vamos a tener que hacer es descomponer nuestro vector en nuestro vector B, por ejemplo, en la parte X y en la parte Y. Las fórmulas que vamos a usar van a ser las mismas que veníamos usando antes, en los ejercicios unidimensionales, con la única diferencia que vamos a empezar a usar estas fórmulas primero para una parte X y después para una parte Y, por separado. No vamos a trabajar el sistema como una unidad. Para descomponer un vector en la parte X y en la parte Y, lo que tenemos que hacer primero es un repaso de trigonometría. Nosotros tenemos que SOHCAHTOA es una regla mnemotécnica para acordarnos cómo funciona el seno, el coseno y la tangente de un ángulo. Las propiedades de trigonometría se pueden utilizar únicamente cuando tenemos un triángulo con un ángulo recto, o sea, cuando sea un triángulo rectángulo. Nosotros sabemos que el seno del ángulo es igual, si este es nuestro ángulo designado, es igual al lado opuesto, que en nuestro caso es el 2, sobre la hipotenusa, que vendría a ser el lado 1. El coseno del ángulo decimos que es el lado adyacente, que es el lado 3, sobre nuestra hipotenusa, que es el lado 1. Y la tangente del ángulo está dada por el lado opuesto al ángulo, que es el lado 2, sobre el lado 3, que es el lado adyacente. Entonces nosotros teniendo dos lados, o un lado y un ángulo, ya podemos empezar a averiguar el resto de la información del triángulo, el resto de las dimensiones. Hay que únicamente saber usar bien las reglas trigonométricas. Además puede ayudar para este tipo de casos usar Pitágoras. Pitágoras nos decía que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Nuestros catetos son los lados más cortos del triángulo. Entonces nuestros catetos vendrían a ser 3, 2 y la hipotenusa vendría a ser 1. Estos valores son nombres, no son valores, digamos. Por eso esta cuenta no da. Entonces, de esta forma de vuelta, teniendo dos lados, podemos averiguar la dimensión de un tercer lado. Si tenemos los dos catetos, podemos averiguar la hipotenusa. O si tenemos la hipotenusa y algún cateto, podemos despejar el otro lado del triángulo. Ahora, para la descomposición de un vector, que es lo que nos pide el problema, lo que tenemos que hacer primero es dibujar un triángulo rectángulo, donde nuestra hipotenusa va a ser nuestro vector pedido y nuestros otros dos lados van a ser, por ejemplo, el lado X y el lado Y, siempre paralelos a nuestro sistema de referencia, a nuestros ejes del sistema de referencia. Una vez que terminamos el primer paso, pasamos a escribir en nuestro triángulo cuál es el ángulo conocido. En nuestro caso, este es el ángulo conocido, que decimos que en nuestro ejercicio vale 37 grados. Entonces, el primer paso es dibujar un triángulo. Poner en la hipotenusa nuestro vector y hacer que los otros dos lados sean paralelos a nuestros ejes X e Y. El segundo paso es poner el ángulo del triángulo. Nuestro tercer paso va a ser usar las identidades trigonométricas que vimos antes, el seno, el coseno y la tangente, para averiguar el resto de los lados. Vamos a decir, en este caso, por ejemplo, que el seno del ángulo
va a ser igual a I sobre B. Si nosotros despejamos I, nos queda que I es igual a seno de alfa por B. Alfa es un ángulo conocido y B es el vector que nos dan. Entonces decimos que I es igual al seno de 37 grados por 10, que es la magnitud del vector que tenemos. Así despejamos nuestra primera incógnita, nuestro lado I del vector, nuestra componente en Y. Ahora vamos a despejar la componente en X. Por eso vamos a usar el coseno. El coseno del ángulo decimos que es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa. Nuestra hipotenusa es el vector B, como vimos antes, y nuestro adyacente es el lado X. Entonces vamos a decir que el coseno del ángulo por la hipotenusa es igual al lado X. Y esto nos quedaría que el coseno de 37 por 10 es igual al lado X. Lo resolvemos matemáticamente y nos queda que la componente en Y del vector B vale 6,02 y que la componente en X del vector B vale 7,99. Lo único que nos queda ver ahora es el tema de los signos. La resultante de nuestro vector puede quedar en cualquiera de los 4 cuadrantes. Recordemos que nuestro vector puede ser un vector de fuerza, de velocidad, de posición, de aceleración. El vector puede ser cualquier cosa. Una vez que sabemos cuál es la resultante de nuestro vector, es decir, que sabemos cuál es la dirección de nuestro vector, tenemos que ver cómo nos queda respecto a nuestro sistema de referencia, con nuestro punto 0 en el origen y nuestras componentes y hacia arriba, en este caso, y x hacia la derecha. Nosotros sabemos, como en este caso, en este ejercicio, que el vector B está en el primer cuadrante y que los componentes x e y van a tener signo positivo. Si el vector llega a aparecer en el segundo cuadrante, sabemos que las componentes x e y van a tener en primer lugar signo negativo y la de y signo positivo. Si está en el tercer cuadrante, la componente en x va a tener signo negativo y la componente en y también va a tener signo negativo. Y si está en el cuarto cuadrante, la componente en x va a tener signo positivo y la componente en y va a tener signo negativo. Este análisis de los signos hay que hacerlo siempre y cuando nosotros pongamos nuestras distancias todas como positivas en nuestros triángulos para hacer la regla de trigonometría. Como ponemos todas las distancias positivas, después tenemos que ver algebraicamente cuáles son las direcciones de nuestro movimiento.